Carta de Tito, capítulo 2, versículo 13. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos que la presencia del Señor Jesucristo en el momento del arrebatamiento ha servido de estímulo para los cristianos desde el mismo momento en que Él ascendió a los cielos, sobre el monte de los olivos, y seguirá haciéndolo hasta el instante en que atraiga a los suyos a su presencia. Así que no se trata de años, sino que desde hace más de 2000 años los cristianos hemos estado aguardando, como dice Dios en su palabra y escrito está en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros vemos que ante tanta apostasía, son personas que tuercen la palabra, y eso está profetizado en las cartas paulinas, y tanto ecumenismo, que no es más que una antesala a la religión del anticristo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo por la iglesia es inminente, siempre lo hemos manifestado. Dios dice en su palabra y escrito está, que ni los ángeles se dan cuenta cuándo es el día ni la hora. Lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Solamente Dios. Pero Dios a su pueblo le da señales. Y nosotros estamos viendo que, como hablaba en enseñanzas pasadas, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando Dios le dice que selle esas palabras, que las cierre hasta el tiempo de fin. Y esa profecía, palabra profética, ya se cumplió en la década de los 80. Y habla Dios que es del tiempo del fin, cuando los hombres correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Y nosotros vemos cómo la ciencia ha aumentado y seguirá aumentando. Pero esto es importante para nosotros, porque siempre he dicho, si la ciencia no hubiera aumentado, tal vez, ¿cómo haríamos nosotros para llevar esta palabra, este mensaje al mundo de las naciones? Y ya la palabra, como dice el Señor, ya ha sido predicada y se está predicando a toda criatura en todo el mundo. Entonces nosotros que los cristianos verdaderos debemos predicar aún más de esta esperanza bienaventurada, como lo es el rato de la iglesia. Dios nos muestra a través de su palabra, no importa si nos atacan, no importa si nos dicen que somos unos religiosos o que metemos miedo a la gente. No, con este mensaje tenemos que ser valientes y no desfallecer y continuar alertando al pueblo siendo atalayas. Dios nos dice a través de su palabra en el Evangelio de Mateo, dice la palabra del Señor, que desde tiempos de Juan el Bautista los cielos sufren violencia y que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Solamente esos hombres y mujeres violentos en la fe, de una fe arrolladora. Porque la palabra dice y escrito está, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros miramos, por ejemplo, que a pesar de todo, la doctrina del rato conserva toda su fuerza. Es la esperanza de todos los cristianos verdaderos. Porque ¿quién más interesado en que Cristo venga por la iglesia si no somos nosotros, la iglesia? Es más, Dios dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte de parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Dios le está diciendo a la iglesia que doblemos rodilla, que intercedamos por esa iglesia que está allí quietecita, que está plácidamente dormida, porque Dios no quiere que nadie se quede. Porque en el instante, como dice Dios en su palabra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante, en el instante que Cristo venga por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y esto queda totalmente gobernado, como lo dice en el versículo 9, por ese inicuo, cuya venimiento es por obra del mismo diablo y los demonios lo reprenda. Él ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él estaba a los pies de Cristo junto con sus demonios y a los pies de la iglesia. Y él tiene que someterse a la autoridad delegada que Dios le ha dado a su iglesia. Pero como lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, parte de parte final, que el diablo ha descendido con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Así es. Es más, hoy las creencias
es mucho más fuerte, más real, porque ahora gracias al tiempo transcurrido, la iglesia de este siglo XXI, ha podido ver el cumplimiento de muchas profecías que precederán este acontecimiento. Una buena parte de todos estos eventos ya se ha cumplido, ya es parte de la historia. Amigo y amiga, tú que estás viendo esta enseñanza, esto no es una predica. Yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque así lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación capítulo 3 versículo 14, que amén es un nombre, es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y amén así sea, porque es la palabra que nos muestra Dios en la segunda carta de los Corintios capítulo 1 versículo 20, que es el cumplimiento. Amén así sea, es el amén a todas las promesas, y nosotros reclamamos esas promesas. Bien, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Vengo, Señor, para que seas tú limpiándome con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, sé que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como un único y suficiente Salvador. Si tu amigo o amiga has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él va añadiendo todos los días a la congregación aquellos hombres que van a ser salvos, que van a ser salvos. Bien, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. No desplaces tu cursor hacia abajo. Esto es muy importante para el crecimiento de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentre. Amén.